Nunca podremos pensar demasiado en esta enseñanza, esta doctrina de la grandiosa salvación. Cuando usted en su corazón se propone desear, meditar o valorar lo que significa, es como cuando si usted lo hace de una manera, lo voy a poner de una forma muy figurada o práctica, es como cuando una persona sin ningún recurso, una persona que simplemente está en el borde o en el borde de la miseria o en la miseria misma, encuentra la perla, como lo dice la Escritura, la perla de gran precio. De no tener absolutamente nada, encuentra algo con demasiado valor que nunca ha tenido en sus manos y ahora lo tiene. Entonces esto es algo que yo quiero tratar de sensibilizarlos. Cuando usted admira algo, yo sé que nosotros tenemos muchas formas distintas de pensar, y hay muchas cosas que a ustedes les pueden gustar y a mí no me pueden quizá agradar, y hay cosas que a mí me pueden gustar muchísimo y a ustedes no, pero lo que yo quiero es que ustedes piensen en lo que más maravilloso, impresionante que ha visto o que ha tenido. Pueden ser demasiadas cosas, y la salvación es para el hombre lo más hermoso que admirar, pero no solamente admirar. La salvación no solamente se nos ha dado para verlo, contemplarla. La salvación se nos ha entregado. Y por eso ponía la figura de este hombre miserable, un mendigo, que ha encontrado, dice que deja todo para poder tener esa perla de gran precio. Esto es la salvación. Y repito, porque Pedro es el que enfatiza esto y dice, porque tenemos una salvación tan grande. Y lo digo así, ¿por qué? Porque esta salvación es una salvación que nos salva de la muerte espiritual. Pablo es muy enfático en decir, porque cuando estábamos muertos en pecados y en delitos, entonces nos salva de la muerte espiritual. Y es el mismo Pablo que en otro pasaje en Gálatas refiere, hemos sido salvados del reino de las tinieblas, y Pablo lo hace de una forma tan clara que dice que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Entonces hemos sido salvos de la muerte espiritual, hemos sido salvos de las tinieblas y del gobierno, del poder de Satanás, porque éramos Él y estábamos sujetos y encadenados y a disposición de Él, porque el pecado hacía con nosotros lo que quería y nos arrastraba a donde quiera, y no teníamos voluntad, ni fuerza, ni poder sobre nada, sobre nuestras decisiones. El pecado simplemente nos sujetaba y nos sometía de forma completa y absoluta. Ahora no solo eso, sino que también hemos sido salvados de la forma de vivir y de las costumbres de ¿qué, hermanos? De este mundo. Porque este mundo nos enseña, y por eso hace un momento la hermana nos hacía referencia a que se ha querido implantar o se quiere implantar una cultura, pero esto no es nuevo. ¿Sí es nuevo, hermanos? No. Esto es una ideología más que entra a la sociedad, pero de hace mucho tiempo, muchos años, generaciones atrás, se nos ha enseñado muchas otras cosas. ¿Qué se enseña en la escuela, hermanos? ¿No se enseña evolución? Ahora, la evolución como tal, hermanos, podría yo dar ahorita quizá una serie de aspectos científicos de esto. Tiene un grado en un aspecto, hermanos, y una cosa es que puede evolucionar una célula de una forma u otra o cambiar, porque usted puede decir, bueno, yo compro búlgaros y estos cambian y se hacen y se reproducen, ¿verdad? Porque esto usted conoce lo que aprendió ahí en la primaria y secundaria acerca de la reproducción, ¿qué? Espontánea, ¿sí lo recuerda usted?
algo que vio, todos lo estudiamos de tercero, cuarto de primaria en biología, lo vimos como un asunto básico, pero hermanos, esto ha cambiado y luego se metió la evolución como una práctica en los libros de la escuela, cuando esto no existía años atrás, ¿sí? Pero ahora se mete otra cosa más, hermanos. Pero Dios en su salvación, Dios nos rescata, hermanos, y no permite que podamos, más bien en la fe de Cristo, somos libres de estas ideologías que el hombre ha implantado, ¿sí? Entonces somos salvos de la muerte espiritual, somos salvos del reino de las tinieblas, del poder de Satanás y de las formas y costumbres y enseñanzas de este mundo. Pero también somos salvos, hermanos, de la culpa del pecado. Y somos salvos, hermanos, también del temor, porque hoy mucha gente, aunque diga muchas otras cosas, cuando se enfrenta a la muerte, ¿tiene temor o no tiene temor? Sí. Son muy valentones, yo diría. Se sienten muy gandallas, ¿no? Como gente que pueda caminar así. Pero cuando enfrenta la muerte, entonces el miedo llega, ¿o no? Sí. Y llega fuerte. Por más grande, o por más fuerte, o más poderoso que tenga, la gente se llena de miedo y la muerte causa muchas sensaciones. Apenas escuchaba una entrevista que le hicieron a Musk. ¿Sí supieron que asesinaron a su hijo? Y de la fuerte impresión que él tiene y del odio que tiene, y dice: voy a vengarme porque no puedo permitir que mi hijo haya muerto. Uno de los hombres más ricos. ¿Y pudo hacer algo contra la muerte? No. Nada. Entonces, la salvación de Dios nos salva del miedo al infierno, del miedo a la muerte, y esta salvación tan grande finalmente será perfecta cuando usted y yo seamos limpios completamente de toda mancha, de toda arruga y de toda cosa parecida, porque Dios dice que finalmente entregará a la iglesia, ¿a quién, hermanos? A su Hijo. ¿Esto cómo se llamará, hermanos, en los cielos? Las bodas, ¿de qué, hermanos? Del Cordero. A ver, ¿en qué momento se entrega la novia, hermanos? Pues cuando se casan. No queda una boda, llega el papá y entrega ¿a quién? A la hija. No es que usted, quizá no va. Un día le voy a invitar. Hoy voy a invitar a mi. Ya no tiene su papá, mi esposa, pero sino para que viera. Entonces, eso es lo que sucede en una boda, y Dios finalmente entregará en los cielos, y se celebrarán las grandes bodas ¿de qué? Del Cordero. ¿Y cómo la entrega, hermanos? ¿Cómo entrega la novia, hermanos? Limpia, pura, ¿qué? ¿Sin qué? Sin mancha, sin arruga, sin pecado, sin corrupción. ¿Y quién es esa novia, hermanos? Usted y yo, cada creyente. Ahora, ¿y cómo somos limpios, hermanos? No somos limpios por nuestras obras o por nuestros actos, es por la vida perfecta de Jesucristo, porque Él pagó finalmente, ¿qué, hermanos? El precio de sangre. Él entregó su vida. Porque cuando una novia va, hermanos, a su boda, ¿cómo va, hermanos? ¿Se baña o no se baña? Pues sí se baña. Si no se bañó durante toda la semana, ese día sí se baña. Se pone el mejor, ¿qué, hermanos? Vestido, ¿no? Y así se verá esa novia radiante y gloriosa, la iglesia de Cristo. ¿Sí? Entonces, nuestra salvación completa solo será revelada en la venida de ¿quién, hermanos? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando este cuerpo, nuestro cuerpo, lleno de infinidad de cosas, de corrupción, de tanto pecado y de todo defecto, y por medio de esta gran salvación, aún esta tierra, porque, hermanos, la salvación de Dios no solamente golpeará o impactará la vida de los salvos, sino que mismo ¿qué? Tierra, esta creación, se harán nuevos cielos y ¿qué? Nueva tierra, hermanos. Porque dice la Escritura, la palabra de Dios nos dice que esta misma tierra gime, ¿no? Y anhela el día de redención y de donde esto será hecho nuevo, ¿sí? Entonces,
Esto llegará en el momento en el que Dios venga y se cumplan las hermosas promesas de Dios para la humanidad y para la creación misma. Humanidad y la creación misma. Este es el ejemplo más grande, o más bien el impacto que tendrá el glorioso plan de redención. No solamente la redención para los seres humanos, sino para la creación. Entonces, la doctrina de Dios, nuestro Salvador, entre más pienso en lo que estas palabras significan, porque esa es la frase de nuestro texto, la doctrina de Dios, nuestro Salvador, yo puedo concluir que esta doctrina o esta enseñanza que trae Pablo a Tito, en esta carta que Pablo dirige a Tito, son un adorno exclusivo en el cuello del Evangelio. Porque, hermanos, el Evangelio, que son las buenas nuevas, el Evangelio que predicamos y el Evangelio que nosotros anunciamos a todas las personas, este Evangelio tiene que ser adornado, sí, y se adorna con esta enseñanza de la salvación de Dios. Y pensemos en esas palabras, veamos cuál es el Evangelio que hemos recibido. Yo le preguntaría a usted, ¿cuál es el Evangelio que hemos recibido? ¿Cuán grande, cuán divino es? Y valorémoslo de tal manera que nos gocemos en él cada día que pensemos en la palabra y podamos defenderlo con nuestras vidas. Cuando sea necesario, podemos gozar en este Evangelio, en esta esperanza, en estas promesas, de tal manera que cuando usted y yo muramos, el Evangelio sigue adornando las vidas, hermanos. Porque cuando un creyente muere, hermanos, un creyente, estoy hablando auténtico, y no tendré que separar esta palabra, porque cada creyente tendría que ser auténtico, ¿cierto? Pero cuando un creyente muere, no muere como cualquier otra persona. Un creyente que ha puesto su fe en Cristo, muere, hermanos, desesperado. No. ¿Muere con qué, hermanos? Con paz. Y en sus últimas horas, hermanos, ese creyente, ¿qué hizo, hermanos? ¿Oró? ¿Cantó a Dios o no lo hizo? Sí. ¿Agradeció a Dios o no? Sí. Él antes de hace mucho tiempo, él no hace como muchos hermanos que junta a toda la gente para pedirles perdón. Un creyente eso ya lo había hecho, ¿qué? Antes. No lo junta para pedirle perdón de las cosas que tenía, no. Ese creyente, hermanos, descansa y muere con la paz que Dios da, y con la esperanza, y con la confianza, y con la fortaleza. No muere angustiado, hermanos. Ese creyente ha muerto en paz, porque la paz de Dios le ha rodeado, no solamente en los últimos instantes de su vida, pero lo que sí destaco, hermanos, es que un creyente cuando muere, hay una luz que lo hace único. Sí hay cierta distinción, cierta llama especial en esos creyentes que han sido adornados. Cuando llega su hora de muerte, parece que aún el fervor y el amor y la esperanza crece aún más en ellos, que transmiten y dan esperanza a los que están con él. Y son más bendecidos, escuche bien, los que le acompañan en los últimos momentos, porque ven en él la presencia de ¿quién, hermanos? De Dios. Qué hermoso es eso. Que en los últimos momentos, hermanos, en los momentos que para cualquier hombre serían los momentos más oscuros, más tristes, más fúnebres o terribles, para un creyente son los momentos donde el testimonio de esa persona se eleva en un grado mayor. Gloria a Dios por estas vidas que en los últimos momentos de su muerte glorifican a Dios y muestran a Dios con un testimonio auténtico a la hora de la muerte. Hermanos, yo quisiera que usted y yo pensemos en esas palabras y veamos que este evangelio que hemos recibido, repito, es divino, lo valoremos y veamos qué grande es. Y para eso, hermanos, yo quisiera irme un poco más a fondo de esta enseñanza. Y yo preguntaría, porque una manera de aprender de la palabra de Dios es haciéndole, ¿qué, hermanos? Preguntas. Es una regla de la hermenéutica. ¿Cómo puede usted estudiar la Biblia? Hágale preguntas, ¿sí? Al texto. Y el propio texto contesta nuestras preguntas. Bueno,
yo le preguntaría este pasaje: ¿por qué el Evangelio recibe este nombre? El nombre de nuestro Salvador. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se llama el Evangelio la doctrina de nuestro Salvador? Bueno, la respuesta que me da el propio pasaje. ¿Quién es el autor de esta enseñanza, hermanos? Dios. Él es el autor de esta doctrina o de esta enseñanza. Y yo preguntaría: ¿y quién es el autor de la salvación? Pues Dios, Él mismo. Él es el autor de esta enseñanza y Él es el autor de la salvación. Entonces, mi conclusión es: todo viene de Dios, de Él. Hoy erróneamente muchos creen que las religiones tienen que evolucionar con las sociedades. Muchos creen que la enseñanza o estas enseñanzas que hablan acerca de Dios tendrían que evolucionar como ha evolucionado las sociedades o la cultura. Pero, hermanos, esto no es así. Esto podría ser o sería si lo que enseñamos, hermanos, viniera de la mente humana. Muchas personas obviamente, ateas o gente que no cree, llega a la conclusión que el cristianismo y Cristo y todo es simplemente un invento de la mente del hombre. Esto ha sido probado ya, hermanos, que Cristo fue un asunto imaginario, hermanos. No. Hay evidencia de su vida, hay evidencia de su muerte y hay evidencia de su resurrección. Entonces, este evangelio, hermanos, no es posible que evolucione. No es posible que se perfeccione. ¿O sí, hermanos? No, porque es perfecto desde que fue presentado. Porque el evangelio mismo es Jesucristo. Entonces, este evangelio no puede cambiar ni debe cambiar con el paso del tiempo. Y no requiere de cambio alguno. Este evangelio es perfecto de principio a dónde, hermanos, a fin. Entonces, pensar de esa manera es equivocado. Nosotros creemos que la revelación, cuando digo de la revelación, hermanos, ¿a qué me refiero? ¿Cuál es la revelación, hermanos? La palabra. Esa es la revelación de Dios. Esto fue dado a nosotros, hermanos, y ha sido preservado perfectamente a través de ¿qué, hermanos? Del tiempo. Entonces, la palabra de Dios creemos que es perfecta, infalible. Característica de la palabra de Dios hoy en este mes de la Biblia, hermanos, que es agosto. Creemos que la palabra de Dios es inerrante. ¿Qué significa? ¿Libre de qué? De error. Infalible. No hay manera de que algo pueda tener falso la palabra de Dios. ¿Sí? Es perfecta. Cantamos hace un momento. La ley de Jehová es perfecta. ¿Sí? Entonces esta palabra de Dios ha sido revelada, es perfecta. Y más bien sabemos y debemos creer que cualquier persona que cambie algo de esta palabra, hermanos, caerá bajo ¿qué, hermanos? Bajo maldición. ¿Sí? Aquel que añada o que quite. Ahí te hablan testigos de Jehová. ¿Sale? Ellos serán malditos, hermanos, por haber quitado de la palabra de Dios lo más esencial. Cristo es Dios. ¿Sí? Entonces, creemos que la iglesia pierde o se va desanimando. Y hoy yo preguntaría, hermanos, ¿esto está pasando en muchas iglesias o no? Sí. ¿Cuándo qué, hermanos? Cuando concluye que el evangelio no es una revelación divina. Hermanos, cuando la fe empieza a ser cuestionada y cuando la gente empieza a permitir que en su cabeza, y cuando la iglesia deja permear y deja de darle el valor real que la palabra tiene, esto es, hermanos, que la palabra de Dios es eso. ¿Palabra de quién? De Dios. Esto entonces comienza a enfriar los corazones y comienza a descarriar y a desanimar.
Sin embargo, hermanos, la doctrina en la que creemos y enseñamos, y es más, por la que usted y yo fuimos hechos salvos, es la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque vino de Él y Él es el autor de ¿qué, hermanos? De la Biblia. Entonces la salvación vino de Dios y Él mismo es el autor de esta enseñanza. Entonces la primera pregunta: ¿por qué es llamada con este nombre? Doctrina de Dios nuestro Salvador, porque Él es el autor y porque la salvación vino ¿de quién? De Él. Ahora termino, hermanos, con otra razón. ¿Por qué? Porque es llamada también de esta forma, porque Él mismo, Dios mismo, es su sustancia. Si tomamos toda la verdad del Evangelio y la comprimimos hasta su esencia, encontraremos un solo punto: que la salvación viene de Jesús. Él es el Salvador, Él es la fuente de salvación. Entonces, tengamos cuidado de no permitirnos escuchar enseñanzas, doctrinas, hermanos, que no exalten a quién, hermanos, a Cristo. Tenga cuidado con cualquier otra pseudo iglesia o enseñanza falsa que pueda hablar mucho acerca del amor o de la esperanza, pero que no exalte a quién, hermanos, a Cristo. Tenga cuidado. ¿Sí? Si hay alguna enseñanza que no eleva a Jesucristo, yo le preguntaría: ¿usted cree que va a bendecir Dios esa fuente o esa creencia? No. La tarea del Espíritu Santo, ¿cuál es, hermanos? Convencernos de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Pero también la tarea del Espíritu Santo es revelarnos que en Jesús hay, ¿qué, hermanos? Salvación. Y que la salvación solamente viene ¿de quién? De Él. Esa es la tarea del Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente apunta a uno. ¿Y a quién es, hermanos? A Cristo. A nadie más. El Espíritu Santo siempre nos lleva a poner nuestros ojos en Jesús. Entonces, no solamente nos revela a Jesucristo, sino que engrandece y exalta a Jesucristo. Esa es la tarea. Yo terminaría diciéndole, hermano, nadie sino solo Jesús. Y lo podría repetir: nadie sino solamente, ¿qué, hermanos? Jesús. Y vuelvo a repetir este estribillo que tanto he repetido en algunos mensajes anteriores, como cantaba yo de pequeño: solamente en Cristo. ¿Solamente en quién? En Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, ¿verdad? Solamente en Cristo. Esto es, hermanos, nadie sino solo Jesús puede hacer bien a los pecadores perdidos. Por lo tanto, hermanos, debemos entonces adherirnos a este Evangelio con todo nuestro corazón, porque esta es la doctrina de Dios nuestro Salvador, pues Él mismo, Jesús mismo, es la sustancia de este Evangelio. Entonces, Jesús, hermanos, es el autor de la propia palabra. De Él, de Jesús, viene la propia salvación, y de Jesús, hermanos, o Jesús mismo es la sustancia de este Evangelio y de esta enseñanza. Ahora, hermanos, una cosa más: Jesús mismo es el objeto de esta enseñanza. Todo apunta a Él. Cada mensaje del Evangelio verdadero debe de invitarnos a voltearlo a ver a quién, hermanos, a Él. O sea, hermanos, usted puede, una persona que enseña algo, escuche bien, cualquier enseñanza, puede hacer escuela dominical, en un culto, en un mensaje, en una meditación, hermanos, cualquiera, no se pierda, hermanos. Quien enseña algo nunca debe de perder de vista que cada enseñanza, por pequeña o grande que sea un mensaje formal en la iglesia, sea algo que usted comparta con otra persona en la calle, sea una meditación o una clase de escuela dominical o lo que sea, todo tendría que apuntar o debe de apuntar ¿a quién, hermanos? A Jesucristo, y llevarnos a Él. ¿Sí? Entonces, hermanos,
cada mensaje del Evangelio debe de predicar, cada canto, cada himno, hermanos, ¿sí? Cada obra de teatro, sea de Navidad, todo tiene que llevar a voltear los ojos a quién, hermanos, a Jesucristo, ¿sí? No es nada de nosotros, no es nada de nosotros de lo que podamos hacer algo bueno, hermanos, no, sino todo es acerca de Jesús y de la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, me hace pensar, yo quisiera que usted fuera ya a 1 de Juan, capítulo 1, no 1 de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, por favor. Acompáñeme en su Biblia, y cuando lo tenga, usted te invito a que se ponga sobre sus pies. 1 de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, por favor. 1:29. Estas son palabras del profeta Juan el Bautista, aquel que iba a presentar, el presentador, ¿sí? Aquel que salió primero y dijo: yo estoy aquí y no tengo otra tarea sino anunciar a Dios mismo. ¿Sí o no? Sí. Cuando va a iniciar algo, se presenta a alguien. Pero el que presenta, hermanos, nunca es mayor del que va a salir. Va a salir. ¿Cierto o no? Sí. Juan se paró enfrente, se para enfrente de toda la humanidad y dijo: yo voy a presentar al más grande sobre toda la historia de la humanidad. Y dijo Juan, lo lee conmigo: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel, junto al 30, este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo por esto vine bautizando. Hasta ahí. Este es, hermanos, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, la idea más grande, o que más tenemos que pensar, yo sé que usted piensa en muchas cosas, y sus hijos para usted son una cosa que le agradan o le encantan, y los nietos no se diga, hermanos. Pero el nombre y la persona en la que más tenemos que pensar y desear y anhelar es Jesús. ¿Puede decir Jesús? Jesús. Ese nombre es sin igual. Bajo ese nombre, hermanos, usted y yo tenemos esperanza de vida y de vida eterna. Jesús es nuestro Salvador. Diga en su corazón Jesús y piense en lo más grande que usted puede tener. Él nos ha sido entregado, ¿no, hermanos? Sí. Y por medio de Él, hermanos, cuando usted es presentado delante del Padre, no lo ve a usted, ni me ve a mí, sino ve a quién, hermanos, a su Hijo. Jesús se ha puesto delante de mí, y Él es el que ha justificado y justifica todos mis pecados. Y en Él soy perdonado, y en Él soy redimido. Y es Jesús el que puso su vida cuando yo tendría que haber sido golpeado, humillado, muerto. Es Jesús el gran nombre. Jesús es el anhelo más grande, y debería ser el anhelo más grande de nuestro corazón. Jesús. Oh Padre, gracias por haber dado a tu Hijo, habernos dado a tu Hijo y habernos dado esta salvación tan grande. Jesús mismo es el objeto de esta enseñanza, de esta doctrina. Jesús mismo es el autor, y Jesús mismo, de Él mismo vino esta salvación, y Jesús mismo es la esencia de esta enseñanza.
Gracias te doy, Padre, porque Jesús adorna con todo el mensaje del Evangelio. Ayúdanos a hablar de Él. Ayúdanos a defender su nombre y su testimonio, Padre, y su enseñanza. No ha habido hombre que haya pisado la tierra, porque es el mismo Hijo de Dios, el que se encarnó y vino a nosotros, y su nombre es Jesús. Bendito seas, Padre. Amén. Amén.